Preguntas y respuestas con el pastor José Garmendia. En primer lugar, Dios nunca hizo al hombre para vivir en el cielo, eso es mentira. En el cielo se van a dar las bodas del Cordero. Dios hizo al hombre para vivir en la tierra. Tanto es así que Dios descendió al Edén para vivir con el hombre. Mandó el tabernáculo para habitar en el tabernáculo entre el hombre y después vino Jesús a habitar entre los hombres. ¿Y qué es lo que dice Juan en el capítulo 21? Vi descender un nuevo cielo y una nueva tierra y ahí va a venir el Señor a morar con nosotros. O sea, Dios hizo al hombre para habitar con él en esta tierra. El concepto de vivir en el cielo, ese concepto hay que quitarlo. Porque cuando yo quito el concepto del cielo, tal y cual lo concibo, entonces voy a quitar el concepto de infierno tal y cual lo concibo. Porque el concepto de infierno no es desde el judaísmo como se ha entendido. ¿Y por qué? Porque si usted va al Apocalipsis, usted se va a encontrar que el infierno es tirado al lago de fuego. Por lo tanto, el infierno es arrojado al tormento eterno. No el infierno es el tormento eterno. Y lo puede leer usted en el libro del Apocalipsis. O sea, dice que el infierno, ¿cómo se llama? El anticristo y Satanás y la bestia son arrojados al lago de fuego. O sea, todo esto incluye el infierno, lo que es arrojado al lago de fuego. Entonces, ¿qué es el infierno? El infierno, según el concepto judaico, se le conoce, para traducirlo al español, como la superlavadora. Ellos jamás estaban pensando en algo de una perdición eterna. Para ellos era como una superlavadora, como agarrar la ropa y meterla y lavarla en una superlavadora para sacarle toda la suciedad. Cuando usted lee, entendiendo desde el judaísmo como la superlavadora, las parábolas del reino, entonces si usted está en el reino, o está adentro o está afuera. O estás en el arca de Noé o estás afuera del arca de Noé. O estás en el Gosén o estás fuera del arca de Gosén. O la pregunta sería, o estás en Jesús o estás fuera de Jesús. Pero no puede estar en Jesús y salirse de Jesús, porque eso no es posible. El Señor dice, los que me diste, ninguno se perdió. ¿Me estoy explicando con eso, mis hermanos? Entonces, cuando yo entiendo el infierno, cuando se hace esa separación de personas durante las parábolas del reino de los cielos, es lo mismo que se está hablando con las vírgenes. O sea, hay una separación de dos grupos de personas que no están. Entonces, si la superlavadora es agarrar la ropa para lavarla, la ropa usted no la mete a lavar para quemarla, no la mete a lavar para botarla. El concepto de ellos de infierno es la purificación que se tiene en medio de la aflicción. Ese es el concepto que ellos tienen. Entonces, cuando el Señor viene y nos habla a nosotros de la aflicción, en Santiago nos dice a nosotros que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque eso nos purifica. Volviendo a Andrés, después de que hablé del concepto de infierno y cielo, volviendo a Andrés, cuando nosotros logramos entender, más que todo no le llamemos jerarquías, porque tal vez no es la palabra correcta, no es un asunto de jerarquías, sino es un asunto de premiación. ¿Dónde yo entiendo eso de la premiación? Yo lo entiendo cuando yo me voy a Nehemías al capítulo 3 y veo que habían 12 puertas alrededor de la ciudad y que por cada una de las puertas entraban diferentes personas. Entraban para poner peces dentro del reino, entraba por otro lado la puerta de las aguas, por otro lado entraban las ovejas. Habían diferentes puertas para que las diferentes personas entraran a lo que era Jerusalén, o sea, lo que es Israel, a lo que es el reino. Eso está representado el reino. Y había una puerta muy especial que se conocía como la puerta de la vista, que era donde David esperaba a los guerreros cuando entraban, y entonces él los premiaba, los pasaba a tener un premio, y si habían hecho algo incorrecto los pasaba a una cárcel. Pero la cárcel estaba dentro del reino, no estaba fuera del reino. ¿Por qué? Porque tenían que pasar por un proceso de disciplina. Entonces, en Nehemías, en el capítulo 3, cuando yo logro ver la restauración de las puertas, o la restauración de los muros en las puertas, entonces yo veo realmente el concepto del reino. O sea, que en el reino hay diferentes funciones. Yo lo puedo entender eso si yo me voy a Corintios. Hay pastores, hay apóstoles, hay evangelistas, hay maestros. O sea, hay personas que funcionan en diferentes formas. No todos son ojos, no todos son nariz, no son todo boca. Entonces, más que jerarquía, es un asunto de posición que Dios le da. Y ahí es donde vienen las parábolas, donde el Señor le dice, a usted le di unos talentos, a usted le di tantos talentos, a usted le di talos talentos, y Él viene y examina a las personas a las que le dio los diferentes talentos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de actuar conforme a lo que Él nos dio. Entonces, cuando las personas piensan que hay solamente, creo que fue Andrés el que lo dijo, solo hay blanco y negro, nosotros no entendemos que no hay blanco y negro.
O sea, que hay todo un sistema de conducta que lo estamos viendo aquí y que el Señor respetó ese sistema de conducta. El Señor pudo haber venido y decir, yo soy Dios y listo, y aquí no, Él respetó a Juan el Bautista y se sometió a Juan el Bautista, Él se sometió a su madre en su tiempo y se sometió al Sanedrín, porque aunque Él no hacía lo que el Sanedrín decía, Él fue sacrificado por el Sanedrín. Él pudo haber eliminado, Él se lo dijo a Pedro, si yo quisiera vendrían ángeles a defenderme, pero Él no lo hizo porque Él estaba cumpliendo con todo. Si Él, que Él es Dios, Él cumple con todo, entonces ¿por qué nosotros no hemos de cumplir con lo que Él nos está demandando a nosotros? Tanto es así que cuando en el aposento alto se está dando la cena, una de las cosas que Él nos enseña es cuando Él empieza a lavarle los pies a los discípulos y Pedro le dice, a mí no me laves esto, a mí no me lave los pies. ¿Por qué? Porque quien tenía que estarle lavando los pies a Él era Juan o Pedro, que eran los primeros que habían llegado. Porque lo que era el rito era que quien llegaba primero a un aposento donde no había un esclavo le lavaba los pies a los que llegaban. Entonces, ¿quiénes llegaron? Pedro y Juan llegaron primero a ese aposento. Por lo tanto, ellos tenían que haberle lavado los pies a todos. Cuando él está en media cena, entonces él viene, se levanta, se quita el manto que representa la autoridad, se pone un paño, toma una palanganita, un lebrillo y empieza a lavar los pies a todos y dice, Pedro, a mí no me lave los pies. Y él le dice, si no dejas que te lave, no tienes parte, escuche, en el reino de Dios. Cuando dice no tienes parte, o sea, no tienes autoridad en el reino de Dios, es donde le dice, láveme todo, la cabeza, todo, báñeme todo, dice Pedro, porque él entendió lo que él estaba diciendo. Pero al terminar de lavarle los pies, escuche las palabras que él dice. Me llaman ustedes Señor Maestro, que es cupié. Cupié es una palabra destinada única y exclusivamente para Dios. Me llaman ustedes Señor Maestro. Sí, está bien porque lo soy, dice. Pero escuche cómo termina diciendo, pero por ejemplo les he dado para que hagan como yo he hecho. O sea, si yo soy Dios y los estoy sirviendo, ustedes deben de hacer lo mismo, servirse unos a otros. Entonces, el Señor nos dice a nosotros que tenemos diferentes posiciones de servicio. De esas diferentes posiciones de servicio, de la manera que nosotros actuemos, que es amándonos los unos a los otros, respetando las autoridades, respetando la jerarquía, ahí sí voy a decirle jerarquía, porque es en la tierra, no es en el cielo, la jerarquía que Dios puso en el rango de autoridades, o sea, la sujeción que nosotros debemos de tener a las autoridades que Dios puso dentro de su reino, nosotros vamos a recibir una posición dentro del cuerpo, ya el cuerpo eterno de Cristo, donde Él es la cabeza, y ahí no dice que Él es la cabeza y empieza a describir diferentes partes del cuerpo, no, y los demás es el cuerpo, que es la iglesia. Pero en la iglesia sí hay diferentes posiciones ya estando una vez con Él en su presencia. ¿Por qué? Porque esto va a funcionar como está funcionando aquí, mi hermano. O sea, vamos a vivir más o menos como estamos viviendo aquí. Cuando digo viviendo aquí, sin pecado y sin, tal vez, no sé, sin gasolina, porque no sé cómo va a ser eso. O sea, eso sería ya especular, sería inventar. Pero lo que le estoy diciendo es que aquí en la tierra vamos a vivir y cada uno va a tener una posición, que vamos a poder ver al Señor y, o sea, no, dejar de estar con esas fantasías de ver personas flotando en las nubes y rebotando de nube en nube. Eso son puras fantasías. El Señor viene a vivir como vivió cuando caminó por aquí de la misma manera. No hay otra manera que lo va a hacer. Y Él empezó con eso, en esta forma de enseñarnos a nosotros, funcionando con las figuras que había dejado. Lo que pasa es que esto se ha vuelto tan mitológico, se ha vuelto la palabra de Dios tan casi que ha caído casi que en la hechicería, porque la verdad es que han usado la palabra de Dios casi como hechicería, que es tan simple y tan sencilla como ver al Señor caminando con sus discípulos y ese era el reino de los cielos caminando ahí. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, Él lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, hablando de Él mismo, y ahí andaba caminando el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es una forma de conducta que Él vino a enseñar. Esa forma de conducta va a desplazar la conducta nociva, va a apartar las tinieblas y la forma de conducta es la que se va a quedar, la que Él nos enseñó. Pero resulta que no va a venir y a todo mundo les va a dar lo mismo, a todo mundo les va a dar salvación, a los que Él salva. Pero a la hora de llegar, a la hora de retribuir, le va a dar conforme a cada uno haya usado su talento. A uno le dio 1, a otro le dio 3 y a otro le dio 5. El que dio 1 lo escondió, no lo hizo correctamente y se lo quitó y se lo dio al que había producido más. Me estoy explicando con eso, mis hermanos. O sea, debemos dejar de estar viendo estas cosas como que si fuera, no sé, Goku o como si estuviéramos viendo Star Wars. O sea, y ver las cosas de una manera sin tanta, voy a usar una palabra que me permitan ustedes, que me permita el público que nos escuche, sin tanta payasada. Tratando de usar las palabras como las de Ryan, sin tanta payasada, ver las cosas simples, sencillas. Y el Señor
predicó de la manera más simple del mundo, de la manera de simple. Vean las aves, dice, que no trabajan y quién les da de comer. Así de sencillo es, así de fácil, sin tanta cosa. Habemos teólogos que aprendemos esto, pero para poder aprender un poquito más profundo, de manera que podamos enseñar a aquellos que quieren aprender más profundo. Pero no necesita, si usted es una persona o hay una persona que nos está escuchando, que es una persona que no sabe leer ni escribir, no necesita eso, solo necesita entender lo que Dios quiere de su vida. ¿Y qué es lo que quiere de su vida? Jesús nos lo simplificó de una forma tan sencilla para que no se canse. Usted no sabe leer, no sabe escribir. Usted no es teólogo, usted no tiene universidad donde ir. Bueno, se lo voy a explicar muy fácil, dice el Señor Jesucristo. Y vea qué fácil lo explicó. 2 mandamientos. 1, amar a Dios por sobre todas las cosas. El segundo, al prójimo como a usted mismo. Todo lo demás, toda la ley y los profetas penden de esto. Si usted hace esto, está cumpliendo todo lo demás. ¿Ve qué sencillo? Entonces no necesita, ni siquiera estudiamos porque es bueno estudiar. Aprendemos porque es bueno aprender. Pero si alguien no tiene esta herramienta que usted y yo estamos teniendo, el Señor Jesucristo nos lo dijo en 2 cosas. Ame a Dios y ame a su prójimo. Si amamos a Dios, no mentimos. Si amamos a Dios, no adulteramos. Si amamos a Dios, no robamos. Si amamos a Dios, no matamos. Si amamos al prójimo, no lo estafamos, no le mentimos, no lo traicionamos. Qué sencillo que es eso. Y ahí están ya todas las leyes cumplidas. Qué fácil, ¿verdad? Qué sencillo. Pero resulta que eso sencillo de cumplir, la gente dijo que era muy difícil de cumplir. Entonces viene una gran mentirota. Y después seguimos con esto, Brian, después seguimos con esto. Pero quiero cerrar esto que Andrés preguntó porque es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces tenemos a un montón de personas pensando que nosotros tenemos que caminar 800 kilómetros, tenemos que hacer un montón de cosas y el Señor dice, ya yo lo hice todo por ustedes. Todo lo hice por ustedes. Ustedes solo tienen que hacer 2 cosas, ámense. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 17, cuando llegamos ahí. Señor, le dice al Padre que sean uno como tú y yo somos uno. Eso es todo. Pero si usted no ama a su prójimo, ¿cómo dice que ha pasado entonces de las tinieblas a la luz? Dice Juan también en sus epístolas. No es posible. O sea, entonces usted no es parte de eso. Usted sabe que a Pedro, cuando Pedro viene y él resucita y después se acerca y vienen de comer y hicieron un pescadito y todo eso y viene caminando con Pedro, viene Juan detrás. Y cuando viene Juan detrás, entonces Pedro se voltea y ¿qué? Dice, le dice a él. Y entonces le dice él, ¿y qué? O sea, ¿a ti qué? Le dice. Cuando le está diciendo a Pedro es a ti, ¿qué le está diciendo? A usted haga lo suyo, déjelo a él hacer lo de él, deje de estarse preocupando por lo que hacen los demás y haga lo que a usted le toca. Pero el mandato que le dijo a Pedro fue este: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Señor, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, te amo. Y en las 3 oportunidades, en una le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y después le dijo, apacienta mis ovejas. Y en la tercera le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor. Y se puso triste, Pedro. Tú sabes que te amo. ¿Por qué? Porque lo que me enseña el texto es que la forma de nosotros demostrarle el amor a Dios es apacentando las ovejas, apacentando los corderos. O sea, apacentándonos los unos a los otros. No es otra forma. No tenemos que hacer nada espectacular. Es amarnos. Pero cuando mentimos, cuando nos traicionamos, cuando usted entra a una congregación y no le habla al otro o lo vomita, ahí, mi hermano, está en las tinieblas. Eso es lo que dice la palabra. Sencillo, no tenemos que tener mucha cosa. Ahora, ¿por qué aprendemos? Porque es bueno, es importante. O sea, aprovechemos el tiempo estudiando, pero podemos estudiar y llenarnos de conocimiento y no tenemos la práctica del amor al semejante, mi hermano y mi hermana, cuando el Señor, digo mi hermana, los que nos están escuchando, ustedes son hermanos aquí, cuando el Señor venga, se quedan los que no se amen los unos a los otros, como Él nos amó. Se queda porque se queda. Listo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Para que no nos tengamos que quedar, nos mete al infierno. ¿Cómo al infierno, pastor? Pero entonces, sí, porque el infierno es la super lavadora. Es el proceso de limpieza para que no nos encuentre tan cochinillos. Ahora, voy a agarrar lo que dijo Andrés. Pero, ¿qué hacemos? Si el Señor viene, nos va a encontrar a todos defectuosos. Sí, por supuesto, a todos. Pero Él no ve eso, Él ve el esfuerzo. Él lo que está viendo es el esfuerzo, ese esfuerzo que usted dice, no, si ayer, voy a decir, si ayer dije 10 mentiras, mañana digo 8, pasado mañana digo 6, pasado mañana digo 4, y tal vez cuando Él viene ya solo miento 2 veces. Y el Señor dice, este se está esforzando, este se está esforzando. Si cuando yo le contesto a Brian, le contesto de mala manera, hoy, pero ya mañana no le contesto de mala manera, y ya la tercera vez ni siquiera le contesto,
sino que simplemente paso por alto la ofensa, este se está esforzando. Es que es sencillo, no hay que hacer tanta cosa, o sea, no es difícil. ¿Y dónde yo demuestro el amor a Dios? Primero, en mi casa. Ahí es donde me dice, con el esposo, con la esposa con el esposo, los hijos con los padres, y ahí viene todo lo que es Efesios capítulo 6, cuando habla de las relaciones de los matrimonios, las relaciones de los hijos. Ahí empiezo yo a formarme para yo predicarle a las demás personas quién soy yo realmente. Porque si yo no le falto el respeto a mi papá, entonces ¿para qué voy a ir a predicar? Mejor me quedo ahí, porque definitivamente no vale para nada eso. Si yo le predico a todo mundo amor, pero no amo a mi familia, no respeto a mi papá, no respeto a mi mamá, el esposo no respeta a su esposa, o viceversa, de nada sirve lo que se está estudiando, de nada sirve. Es simple palabrería, y por eso es que se encuentran al final muchos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos, en tu nombre hablamos en lengua, en tu nombre profetizamos, y él dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabe qué le pasa a esos? A eso no los mete al infierno o a la superlavadora, a eso los manda, dice, váyase al fuego eterno con Satanás, dice. Eso sí los hace mandados hasta allá. Y no los manda nadie más, los manda Dios, los manda Jesús directamente. ¿Por qué? Porque hicieron muchas cosas, más la compasión, más el amor lo habían dejado de lado. Preguntas y respuestas con el pastor José Garmendia.